¿Les queda para todos? Bien, ahí creo que ya puso a grabar. Adelante, Mariela. Cuando nos pregunta, espere que pongo acá continuar, rango intercuartílico, diferencia y rango, ponemos rango, el intercuartílico, esta es la diferencia entre C1 y C3. Eso, cuartil 1, cuartil 3. Ese es el intercuartílico. Y rango es el valor mínimo menos el máximo. Al revés, máximo menos mínimo. Máximo menos mínimo. No importa, pero está bien. Después, medida de dispersión, ¿para qué tipo de variables se aplica? Siempre ponemos dispersión cuantitativas. Eso, porque a una cualitativa yo no puedo calcular la dispersión, porque no hay media, ¿sí? Porque el problema es que no tengo un promedio, digamos, ¿sí? ¿Por qué me dice que el desvío estándar es más importante que las demás medidas de dispersión? Porque la variancia, ¿qué problema tiene? ¿En qué unidad de medida está? Al cuadrado. Claro, entonces Cuadrados, dice. la dispersión está en la misma unidad de medida que... Listo, contestamos eso. La dispersión. Antes de que avances, perdón, ya que dijiste lo del rango intercuartílico, ¿es una medida de dispersión o de posición? ¿Qué imaginan? No, de posición. ¿El resto? El rango. Pero de posición es el cuartil. Para mí de dispersión absoluta. A ver, Eduardo, ¿por qué? Muy bien, Eduardo, a ver. Porque lo tengo, yo lo tengo anotado junto al rango, la varianza y el desvío. A ver, ¿por Yo qué? me generó esa duda. Pero ¿por qué es una medida de dispersión? Porque me está dando un ancho, ¿sí? Me está dando la diferencia entre un cuartil 1 y el cuartil 2. ¿Sí? Entonces me dice cuán juntos o separados están los datos, ¿sí? Entonces, el rango y los dos, el rango y el rango, son medidas de dispersión. Exactamente. Ok. A mí me confundió porque yo digo, si toma A los ver, cuartiles... repasamos rápidamente cuáles son todas las medidas de posición que hay, que se acuerden. Percentiles, cuartiles, deciles. ¿Y la mediana? Quintiles. A ver, Eduardo, a ver, dale, Eduardo. De posición, Sí, percentiles, cuartiles, deciles y quintiles. bien. ¿Y ninguna más? Yo pregunto la mediana, ¿no? El modo y la mediana, ¿no? El modo y la mediana son de posición, pero a veces los Son llamamos también de tendencia central. Es de posición, pero también son de tendencia central. ¿Por qué? Porque nos hablan de un dato dentro de la parte central de la distribución, ¿sí? Pero son también medidas de posición desde el punto de vista técnico, ¿sí? Pero entonces la definimos como de posición porque si tenemos las opciones. No, si te da la mediana y te dice cuáles son, o te dice cuáles son las medidas de tendencia central, tenés que Ponemos poner el modo, la mediana. Y en el promedio. Eso, muy bien. Pero si te pide las medidas de posición y también tenés el modo, la mediana, también porque es una medida de posición, ¿sí? Listo. Es como una especificidad de posición central serían, digamos, ¿sí? Podríamos llamar la medida, en vez de tendencia central, de posición central. Y estaríamos hablando de esa particularidad para esas tres. Así está definido en la fórmula. ¿Perdón? Que así están definidas en la fórmula. Como posición central. Bien. Medidas de dispersión. Varianza. Rango, variancia, desvío y desvío intercuartílico. La primera no te escuché, Eduardo, porque hablaron justo Rango. dos a la... Rango, varianza, desvío y desvío intercuartílico. Bien. ¿Y medida de variabilidad relativa? Coeficiente de Coeficiente de variación. variación. Exactamente. También la puedo llamar medida de variabilidad, nada más que eso, o de dispersión, nada más que una medida de variabilidad relativa. ¿Por qué es una medida de variabilidad relativa? Que depende del desvío y de
del promedio. Eso, porque no tiene unidad de medida. Recuerden que el cociente se anula las unidades de medida, porque si pongo el desvío arriba, que está en pesos, y la media en pesos, la unidad de medida se anula. Por eso es una medida de variabilidad relativa. ¿Para qué sirve? ¿Para qué usamos el coeficiente de variación? Para eso, para medir la variabilidad relativa entre las variables. Bien, ¿y teníamos una reglita de interpretación del coeficiente de variación o no? Y si es mayor o menor al 20%. Eso. Si es homogéneo o heterogéneo. Muy bien. ¿Y cuáles son los límites? ¿20, como dijo Mariela, o hay alguna otra regla que les hayamos dado? Siempre manejamos 20, pero bueno, Muy bien. No, digo porque no hay un consenso general, digamos, pero está bien el 20, que es lo que usamos nosotros, pero por ahí leyeron en otro libro, en otro lugar, y entonces aparece alguna situación distinta, digo, y quería aclararlo. No hay un consenso, pero el 20 es lo que usamos nosotros habitualmente. Bien. Volvemos a, no sé, Mariela, si tenías más preguntas teóricas. No, de descriptiva, solo una más, y después cuando vayamos a bivariado le pregunto. Una más de la ficha que dice, ¿es posible calcular medidas de resumen para observaciones ordenadas en forma de distribución de frecuencias? A, estando disponibles los datos originales. B, no estando disponibles los datos originales. ¿Y qué dicen? ¿Qué es lo que le entregaríamos ahí? Con ese enunciado, ¿qué dato le daríamos a ustedes? los Una tabla de originales. distribución de frecuencia, ¿no? Datos, así sueltos, sí. Y puedo calcular las medidas de resumen. A ver, Nancy, vos dijiste suelto. Los datos, si están en una tabla, están ordenados. Ah, no escuché, porque dijiste si están ordenados o no. ¿Cómo dice el plan? ¿Cuál Claro, es? sí. ¿Es posible calcular medidas de resumen para observaciones ordenadas en forma de distribución de frecuencias? Y tenés dos opciones, estando disponibles los datos originales o no estando disponibles los datos originales. Y la Para respuesta, mí ¿cuál la sería? B, las dos. Eso, en los dos casos se pueden calcular las medidas. ¿Sí? Cambia la forma un poquito. Cuando no tienen los datos originales para calcular la media, ¿qué tienen que hacer? Calcular qué cosa para cada intervalo. La marca de clase. Eso, la marca de clase. Si tienen intervalos, tienen que usar marca de clase. Ahora, si fuera una variable cuantitativa discreta que están los valores absolutos, el 2, 3, 4, 5 hijos o lo que sea, no tienen que calcular la marca de clase, sino el valor de la variable por la frecuencia, ¿no? Para calcular la media y hacer los cálculos. Si las hacemos interpretar de una tabla de distribución de frecuencia, la frecuencia absoluta, supónganse que es una tabla en la cual medimos el tiempo que ustedes estudiaron estadística para rendir esta autoevaluación. Y hay un intervalo que dice entre 30 minutos y 60 minutos. Y hice yo una encuesta con ustedes y ustedes me contestaron. Y hay 5, dice 5, la frecuencia absoluta. ¿Qué significa ese 5? ¿Cómo lo leo? ¿Entendieron lo que les dije? Sí, puede ser que hasta 5 estudiantes estudiaron de 30 a 60 minutos. No me acuerdo cómo fue el intervalo que dijo. Ahí les 30 a puse 60. 30 a 60 minutos, 5 la frecuencia absoluta, ¿no? Claro, sería que 5 o menos. Claro, dije hasta, pero sí. Sí, bueno, o hasta 5. ¿Quién dijo 5 menos? ¿Por qué hasta 5? ¿Están todos de acuerdo o no? No Hasta sé si me 5 porque incluye el el 5 cinco. marca el... Ah, claro. La absoluta, la absoluta. ¿Y la absoluta no te da el límite para arriba y para abajo? La Esa es la absoluta acumulada. es Esa es la que- acumulada. no es la acumulada. Ah, Lo que vos Absoluta, interpretaste, Nancy, es hay la 5 acumulada. observaciones, Hay 5 estudiantes, sería en hay este 5 caso, estudiantes. que estudiaron entre 30 y 60 minutos.
¿Sí? Ah, sí, me estaba confundiendo con la acumulada. Sí, sí, se Sí. me vino el FA y dije la acumulada. Y si, Ah, pero minúscula. y si fuera la frecuencia relativa, y la relativa dice el 10%, relativa porcentual estoy hablando, ¿no? El 10%, ¿qué sería? Y que un 10% de alumnos estudiaron De 30 a 60 minutos. de 30 a Muy 60 bien. minutos. Y si tuviera ahora la frecuencia acumulada, 25 estudiantes. La más chica. Hasta Claro. 25. Claro. De 1 a 25 estudiantes estudiaron. No, 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 no. Lo que es variable es el 25. intervalo. Lo que es fijo es la frecuencia. 25 estudiantes, ahí no es de 1 a 25 estudiantes. 25 estudiantes estudiaron entre el Ah. mínimo y Hasta 60 60 minutos. El límite superior del intervalo. ¿Sí? Ah, está Que hablando también de. está bien dicho si decimos 25 o menos. Es que no son 25 menos, son 25 Ah, estudiantes. acumulado. Sí. Lo que Oh, es menos es la variable, el valor de la variable es menos, 60 minutos o menos. claro. Pero en la variable y no en la frecuencia. La frecuencia siempre Te se lee marca el la. número. 25, Exacto. 5, el 10%, lo que sea. No, no invertir eso, o sea, están invirtiendo poniendo el menos en la frecuencia cuando el menos es en la variable, lo que ustedes están analizando de la variable. ¿Sí? Bien. Bueno, ahí, si le damos una tabla de distribución de frecuencias acumulada, perdón, una tabla de distribución de frecuencia con las 6 columnas calculadas, ¿sí? Una variable cuantitativa. Y le digo que calculen el modo. ¿Qué columna de la tabla de distribución de frecuencia van a usar? Absoluta. ¿El resto? Y si usás la absoluta, ¿qué mirás en esa columna de la absoluta? ¿Cuál es el valor más alto? Muy bien, perfecto. Y si yo quisiera calcular la mediana, Bueno, ahí tenemos que usar la acumulada. Primero miro la calcular columna de acumulada. ¿Y qué mirás en la tabla de acumulada? primero hay que calcular la posición. ¿Cuál es la posición central? O sea, y ahí en base a eso, ir a ver en cuál columna cae. ¿En ¿En cuál cuál fila? fila? ¿En cuál ¿En cuál fila, fila? no? Sí. La columna son la frecuencia y la Sí, fila. sí, me equivoqué. ¿Y en cuál fila? No, no, tranquilo, está bien. Pero si yo les diera solo la relativa y no la acumulada absoluta, la relativa porcentual, digamos, para que sea más fácil, No ¿cómo porque se ahí darían solamente, cuenta? no porque ahí solamente tengo el modo. En la Así que relativa de la porcentual. No, si te doy la relativa porcentual, Eduardo, ¿de dónde sacás el modo? Lo podés sacar, sí. Tenés que hacer unos cuantos cálculos. Sí. En la relativa porcentual voy acumulando los porcentajes para cada intervalo. Y la mediana, ¿qué hace con la distribución? ¿Qué deja? Mitad de ¿Vale? valores para arriba. Mitad de El 50%. valores- 50 para arriba y el 50 para abajo. Sí. Entonces, que con si la yo- frecuencia relativa porcentual, bajan hasta que encuentren que esté incluido el 50. Claro. Y N ahí, más en ese uno. intervalo, tienen el intervalo que contiene la mediana. N más 1 sobre 2. No hace falta ahí, Eduardo, estoy haciendo A ver, una tricuñolita. a ver. Con la absoluta sí necesito el n más 1 sobre 2 para saber cuál es la cantidad de casos. Pero si Ujú. doy la relativa, como yo sé que la mediana deja el 50% de los datos a la izquierda y el 50% de los datos a la derecha, busco el 50 en la relativa directamente. Ok, ¿Sí? ok. ¿Se entendió? No necesito el absoluto porque lo tengo relativizado ya. Porque tu Bien. posición que vas a encontrar, no sé, 25 sobre 30 datos me va a dar el valor de la relativa, o sea, ¿dónde tengo que encontrar la relativa? Entonces, en la relativa, mirando la fila que De incluye porcentaje, que incluye el 50%, en ese claro. intervalo está la mediana. Ok, ok. ¿Bien? Sí. Bueno, ahí hicimos ya unas cuantas cosas. Si Por le doy ejemplo, Hugo, perdón.
Dale, Mari, vos, dale, Mari. Dale vos, Mari. No, si los chicos miran en los apuntes, en la página 45 de análisis, hay una tabla que es justo por intervalos. Y ahí la relativa porcentual viene 0,14, 0,39, 0,64. Entonces busco en 0,64, porque ahí tienen 0,50. Exactamente. Busco el punto medio. No, nosotros solo les estamos pidiendo cuando están agrupadas en intervalo, en qué intervalo está la mediana. No les hacemos ¿qué hacer intervalo? el cálculo de interpolación ni nada por el estilo. Solo nos Bueno. tienen que decir en qué intervalo está la mediana. Bueno, listo. ¿Está claro? Bien. Si tengo una variable... Hugo, perdón, Sí. ya que estamos, una consulta, una duda con el promedio. Bueno. Yo tenía en claro que era la suma de los elementos sobre la cantidad de elementos. Sí, señor. Pero ayer Carlos, por eso me gustaría que esté Carlos también, porque primero multiplicó X por FA y después lo dividió por N. Y ahí me quedó la duda. A ver, ¿quién le saca la duda a Eduardo? Voy anotando para tener un premio en la evaluación. Eduardo, tenés que multiplicar por la frecuencia. ¿Y por No, qué hay que pero- multiplicarlo por la Y de- frecuencia? Pero primero en un ejercicio habíamos sumado todas las X y Estaban lo los datos dividíamos por N. desordenados. Pero Estaban todos los datos en una tabla. Porque tiene que ver con que los Cuando datos la estén agrupados o no. No, está bien. Para agrupado sí multiplico X por FA y después lo divido. Pero en el que tengo en una X sola, sobre la X, era sumatoria solamente y después dividida por el N de FA. Porque son Eduardo, datos sin agrupar eso. Esa es la diferencia entre datos agrupados y sin agrupar. ¿tenés los datos agrupados, Eduardo, o sin agrupar? Esa es la diferencia. Sin agrupar el ejercicio que habíamos hecho de la cantidad de llamadas. Bien, Ahí hice la sumatoria y después lo dividí por el N, que eran 30 llamados. bien. Y ahí ¿Y dónde- saqué el promedio. Sí, perfecto. ¿Y dónde Carlos usó el X por la frecuencia? ¿En qué Ayer parte? hizo un ejercicio, no me acuerdo si era el de los alumnos, no me acuerdo. Hizo X por FA y después lo dividió por el total, por N. Porque debe haber tenido una tabla de distribución de frecuencia, debe haber tenido la cantidad de casos que tenían, no sé, el valor 3, el 5, Sí, el no te 10. quiero mentir si era cantidad de hijos que era con la LGU, me parece. Pero no te quiero mentir el ejercicio, pero me confundí ahí. A ver, Eduardo, Sí. Eduardo, lo siguiente, trata de pensar. Si los datos Sí. están uno abajo del otro y no tenés una Sí. tabla de distribución de frecuencia, lo que vos dijiste es correcto. Sumo todos los valores y los divido por el total. Bien, Si vos los datos ya no los tenés, los 50 datos, por decir, uno abajo del otro, los tenés una tabla de distribución de frecuencia de donde dice cantidad de hijos 0 y la frecuencia absoluta 10, cantidad de hijos 1, 14, y vas teniendo, ahí sí necesitas tomar el valor de la variable. ese fue el ejemplo que hicimos con la LGU cantidad de hijos. Está bien, Hugo, sí, ese fue. La diferencia es si tenés los datos agrupados o si no tenés los datos agrupados. Si tenés los Bien, datos agrupados hay que usar la frecuencia absoluta. Perfecto. No te quiero complicar. Lo que hacemos en la realidad, cuando sumamos los datos individuales, lo que estamos haciendo es poniéndole frecuencia 1 a cada una, digamos, como si la frecuencia absoluta fuera un 1. Matemáticamente funciona igual, pero no te compliqué. Si están Bien. todos desplegados, lo sumás y dividís por la cantidad de observaciones. Si lo tenés en una tabla de distribución de frecuencia, es el valor de la variable multiplicada por la frecuencia absoluta. Y después sumás todo eso y dividís Y por lo el divido N. por N. Bien, Exactamente. bien, gracias, Hugo. Perdón. La suma de la frecuencia absoluta, ¿cuánto da? La frecuencia absoluta. El N. tamaño de la La muestra. cantidad de N. observaciones, el N de las observaciones. La frecuencia relativa porcentual, ¿cuánto da? 10. Bien. La frecuencia acumulada, ¿la puedo sumar y tener un total general? Y el último registro, o sea, la última fila te va a dar el total. Claro, pero no la puedo sumar toda la columna fila por fila, ¿sí? En las acumuladas no puedo hacer esa sumatoria. El único número que se repite es el primero. Bien.
La otra, si tengo una tabla de distribución de una variable cualitativa nominal, ¿qué columnas puedo calcular de la tabla de distribución de frecuencia? ¿Todas? ¿Ninguna? Cualitativa la- nominal, solamente el modo. ¿Solamente qué, Ricardo? Modo, la cualitativa No, estoy nominal. preguntando las columnas por ahora, no la medida, una medida. ¿Puede repetir la pregunta? Si tengo una tabla de distribución de frecuencia para una variable cualitativa nominal, Las primeras quiere decir que tres. no tiene orden, No tiene sexto, El jerarquía. fi, el fa. No tiene Y jerarquía, las- utilizo las 4 columnas. ¿cuáles, Eduardo? Las relativas. X, FA, frecuencia relativa y frecuencia porcentual. Porcentual. Ujú. ¿La acumulada Frecuencia. la puedo calcular? Tiene un orden. No. No, La podría calcular, lo que no tiene sentido, digamos, calcularla, ¿sí? Como No hay cálculo no hay matemático lo puedo jerarquía. hacer, pero no tiene sentido. ¿Está bien? Pregunté por qué las 4, Eduardo, porque vos me incluiste la de la variable. Digo, La de siempre- la variable. Son Claro, tres. digo, ¿por qué me dijo 4, Eduardo? Pero está bien. Y si fuera, y ya que Ricardo dijo el modo, ¿se puede calcular el modo en una variable cualitativa nominal? es la única. ¿El modo? Bien, es la más frecuente, ¿sí? Es la categoría más frecuente. La misma idea del modo. Si tengo ahora una cualitativa, pero ordinal, que tiene jerarquía u orden, ¿cuántas columnas puedo calcular? Las podemos hacer todas. Todas. O Bien. las 6. Agregamos la acumulada, lo que habíamos visto, agregamos la frecuencia acumulada y otra vez La la relativa y la relativa y la porcentual. porcentual. Bien. Ujú. Bueno, creo que hicimos un paneo bastante grande de descriptiva. No sé si les queda alguna duda, algún... A mí, una pregunta de la guía, Dale. para que la encuentre. Porque decía, si querés, a ver dónde está. Acá, ¿cómo transformaría una variable cuantitativa en cualitativa? Ajá. Y no la pude contestar. ¿El resto? Dale, ¿Por Mariela. qué? Poniéndole etiquetas a los números. No, espera. Y yo la transformaría, si es femenino o masculino, pondría 1 para femenino, 2 para masculino. No, pero está hablando de una No, Pero cuantitativa. es al revés. Al revés, una Una cuantitativa quanti a una a quali. Quanti a quali. Claro, tengo una variable cuantitativa y la tengo que transformar en cualitativa. Y por ejemplo, Y- ¿quién soy yo? Si estás pensando en Los notas, ¿no? En En calificaciones, números, no, Bueno. en Claro. números. Ah, Regular, bueno, malo, número, regular, malo. muy bueno. Claro. Claro. yo digo, en el examen saco 1, puedo sacar 10 y eso es como una forma, ¿no? ¿Y cómo lo respondería? A ver, Nombrándola. es decir, podés armar rangos de la variable cuantitativa y ponerle una etiqueta. No sé, los que ganan menos de 100 pesos, los que ganan entre 100 y 300 pesos, o los de sueldos altos y los de sueldos bajos, poniéndole un corte a la cuantitativa. Digamos, hay muchas estrategias posibles, ¿sí? Haciendo un corte de la cuantitativa, uno o varios cortes de la cuantitativa y poniéndole una etiqueta a cada uno de los cortes. La calificación que decía, hasta 4 es, no aprobó, de 4 a 6 es bueno, de 7 y 8 muy bueno, 9 y 10 sobresaliente, digo, para poner cualquier categoría. ¿Sí? Ahí la puedo construir en una cualitativa. Bien. ¿Algo más de lo de descriptiva? No sé si ¿Qué quieren gráficos repasar harían? eso. ¿Qué Lo de gráficos los gráficos. harían? Repasamos un poco gráficos. ¿Qué gráficos podrían hacer para una cualitativa? De ¿De barra, torta? y de Corta pizza. y barras. Torta y barra son los más comunes que usamos. Y para una cuantitativa, Agregamos el de pizza o torta. Bueno. ¿comemos una pizza, Eduardo? ¿Cuál? ¿Con Histograma. anchoa, sin anchoa, De barra. con provolone? ¿Cómo es? Como guste, Hugo. Los tanos somos. ¿Y qué? Menos Histograma. el ananá, los tanos, todo barro. Histograma en barra. Histograma. ¿Para qué variables uso histograma? ¿Cualitativa o cuantitativa? Cuanti. Anti. Cualquier cuanti.
No. O las dos. Ay, no. Em, Para la de número. Para la la discreta. discreta. Piensen un poquito. No, Para. no. Recuerden que el histograma va pegadito a las la columnas. continua. Pueden tomar claro, distintos valores. claro, Eso. continua. La idea es que da una idea de continuidad al histograma. Continuo. Para la discreta, si la discreta la tengo agrupada en No, por intervalos, sí hago un histograma, pero tengo que tener intervalos de la discreta armados, digamos, ¿sí? Bien. No sé si Carlos le dio la ojiva, que es el gráfico de la acumulada. No, no dio la ojiva. Bien, bueno, no importa. Bien. Pero era el gráfico posible para una acumulada, digamos, ¿sí? Pero no dimos los gráficos de acumulada, pero se puede graficar la frecuencia acumulada, ¿sí? En la discreta se llama un gráfico de escalones y en la continua se llama una ojiva. Pero olvídense, no los dimos en detalle, así que olvídense. Bien, creo que con eso tenemos un paseo bastante grande. Y el de sobre todo. bigote, el gráfico de bigote era para el coeficiente de dispersión. ¿El resto qué dice? El Boss plot, Sí, ese. Sí. Vos ploto, caja y bigote, que es lo mismo en español. ¿Para qué variable lo usábamos? ¿Qué tipo de variable? ¿Cualitativa, cuantitativa? Cuantitativa. Eso. ¿Cuáles son los datos? Piensen qué datos necesitan para hacer el Boss plot. El máximo, el mínimo. cuartil 1, cuartil Cuartil 3, 1. la mediana, La el rango mediana. intercuartílico. Sí, el rango intercuartílico lo calculás, pero digamos las 5 medidas que necesitas son... Está bien, sí. Máximo, mínimo, Mínimo, el máximo, mediana, cuartil 1, la mediana cuartil y el cuartil cuartil 3. Sí, o los 3 cuartiles, que es lo mismo, porque el cuartil 2, recuerden que coincide con la mediana, ¿no? O sea, Una mediana. exactamente. Bien, ahí Carlos me dijo que no tiene problema. Ahí le pido que me lo pase, si no lo tengo que buscar y es más difícil. Lo tengo que buscar y copiar, pero ahí me lo va a pasar y se los voy a pasar el celular de Carlos. Bien, hasta ahí creo que estamos. Creo que no quedaría alguna otra cosa. Creo que estamos con descriptivas. Si ustedes no tienen ninguna pregunta o detalle más que quieran preguntarme, saltamos a bivariado. ¿Hay dudas? ¿Preguntas? Mariela, ¿vos no tenías preguntas de...? Yo no sé si se me escucha. ¿Se me escucha? Sí. Ah, porque estoy en mi trabajo de turno tarde, por eso no opino mucho, porque tengo una clase que están dando atrás, trabajo en un centro de formación. La realidad es que no, a mí no me queda del todo claro haciéndolo así al tanteo, digo, me resulta más fácil por ahí si veo el Excel y a medida que lo vas explicando, ver lo que estás explicando, digo, me resulta más fácil. Con el de ayer que nos explicaron índice lo entendí, obviamente porque fuimos como más paso a paso y no me costó tanto, pero ahora estoy como un poco perdida, como estoy escuchando, haciendo anotaciones de lo que dicen los compañeros. El tema es que lo que hicimos, yo no hice un ejemplo para hacer todo, sino que fui saltando con preguntas de las teóricas Claro, o cosas por el estilo, porque tendríamos que hacer 3 o 4 ejercicios distintos, para cualitativa, para... Claro, por ahí eso iba a esperar a ver si en algún momento hacías un ejercicio como para verlo y entender si me quedó más claro. Lo que pasa es que tendríamos que hacer un ejercicio de descriptiva cualitativa, nominal, ordinal, porque yo fui haciendo preguntas de interpretación de lo que fuimos dando Carlos y yo. Ese es el tema, digamos. Hacer un ejercicio, salvo que tengan dudas con algún ejercicio muy en particular, lo hacemos, pero la idea es que ustedes ya a esta altura deberían tener los conceptos y tratar de encontrar las diferencias de
en base a las preguntas que yo hago, saber si las pueden responder, porque la evaluación va a ser eso, básicamente. Ok. Bien, pasamos a... no sé quién tenía alguna consulta de bivariado. Mariela me pareció que tenía algo de la parte teórica. Sí, yo tengo el teórico de bivariado. Espera, que tengo una... Espero que lo hayamos anotado. Si me dice cómo se arma una tabla de doble entrada para representar datos de dos variables, fila y columna. Una tabla de doble entrada. Pongo en la fila Sí. una variable y en la columna la otra variable, ¿no? Eso. ¿Está bien así? ¿Sí? Es la tabla de doble entrada es una tabla que tiene filas y columnas, ¿no? Sí. Ustedes deben haber visto alguna de filas y columnas con algún tipo de particular de información. No sé qué Sí, vieron. vimos. La de los solteros, los casados, ¿no fue esa la que Esa. vimos? Es el Claro, ejemplo. esa para repasar. Cantidad de personas, cantidad de hombres, cantidad de mujeres, y después, bueno, estaban definidas por solteros, casados, divorciados y no sé qué otros más. De Iba a bivariado preguntar, vimos eso, vimos, bueno, después está hay algunos ejercicios en la guía, pero lo que explicó Carlos es solamente la tabla esa de femenino Hola. masculino, Te casado, quedaste congelada, divorciado. Mari. ¿Se acuerdan, chicos? Otro, Esa. Mari. Y de ahí empezamos a ver. Ay, hola. Hola. se te Estoy pierde la congelada. señal, Mari. Había cortado, Ay, Mari. sí. Esperen, sí, me conectate. Me conectate al internet. O sea, una tabla como esta, pusieron el estado civil en las columnas, por ejemplo, y el sexo en las filas, ¿no? Y acá tendrán una frecuencia, no sé, 15 personas, 34, 23, 18, el total de femeninos 90, estoy inventando números, ¿no? Sí, total masculino, daba la suma y después debajo la suma de cada uno. Así. Claro, tengo la suma marginales de los femeninos y de los masculinos, y después puedo sumar los que eran solteros, los que eran casados, los que eran divorciados y otros, ¿sí? ¿Está? Sí. ¿Qué preguntas le hizo Carlos sobre una tabla como esta? ¿Se acuerdan? Claro, y ahí empezaba con cantidad de mujeres, cantidad de solteros, proporciones, porcentajes. Eso. O sea, esta tabla está en frecuencia absoluta, o sea, sería cantidad absoluta. La misma tabla la pueden convertir en una tabla de proporciones, ¿no? Y yo ahí tengo una duda con la de proporciones de un ejercicio de la guía. De tabla de doble entrada. Sí, A ver, decime. bueno, no importa, podemos usar esos datos, pero las preguntas es el 2.14. No me di cuenta cuando dice que interprete los resultados como porcentaje, te dice, como porcentaje del total de la muestra, eso lo entendí. El total de fila y el total de columna, pasarlo a porcentajes. No me coincidían los de filas y columnas. No sé qué hice mal. A ver, yo voy a convertir esta tabla en porcentajes ahora. ¿Sí? Es el 2.14, no sé los chicos Ah, para... está. Bueno. Yo ahí pasé todo a porcentaje Esto hay Sí, que pero pasarlo cuando- todo a porcentaje. y después interpreté los porcentajes. Bueno, a mí no me daban los de la fila, la respuesta C. No sé. 37,00. Eso que era cada uno 0,04. de los números sobre el total, sobre 237 para sacar el porcentaje. Sí, pero no sé por qué me dividió mal acá. Quise hacer una...
hice algo, pero hice algo mal. Esto porque de acá. quedaron 0 algunos. No, me dividió la suma, como tenía suma, me dividió la suma. Eso es lo que pasó. No entendía qué había pasado. Ahora sí, decía qué pasó. Listo. O sea, convertí la tabla anterior en una tabla de porcentaje o de proporciones. ¿Sí? Claro, 237 es el 100%, ¿no? Claro, dividí 15, dividido 2,37, me da 6%, o algo parecido a eso, 6, acá si miran arriba, 32. Bien. ¿Me decís qué era lo que preguntaba, si vamos tratando de responder, o qué era lo que no te dio? Interprete los resultados como porcentaje del total de fila. Del total de fila. Bien. Me paro en una fila y miro acá el total. O sea, acá tendría el total. ¿Sí? Diría que el 38% son femeninos, el 62% son masculinos. ¿Qué otra cosa te preguntaba? Sí, pero acá la respuesta es como que da todo 100%, o sea, da 100%, y no me di cuenta. Puntualmente el ejercicio es el 2. Mostrame la tabla ahí, yo salgo un segundo, mostrame la tabla en el, así miro la tablita cuál es. Están preguntando por el chat del gran total. No sé. Agustín, Sí, Agustín preguntaba el si gran total es era 237, sí, perfecto, Agustín. ¿Qué hago? ¿Comparto? Si la podés compartir, sí, dale, mejor. Igual sigan hablando para ver si puedo compartir. Hola Nancy, ¿cómo andás? Bien, bien, sí, hola, ¿qué tal? Bien, hola, hola, probando. Tranquilo, Eduardo. Ahí vamos, Nancy. Muy bien. Bien. Ahí. Bueno, las respuestas. Ese es el ejercicio. Sí. El ejercicio, si quiere, no sé, copiamos esto, porque en el C, cuando dice interprete los resultados como porcentaje del total de fila, digamos, la solución te dice en el total 100% de fila. Y tiene, si bien repite, por ejemplo, la A, B y C columna, ¿no? El 10%, el 32% y el 37%, y dice igual 100. De lo que sería me gusta. De lo que sería opinión no me gusta, el 47,62%, del producto B el 38,09%, y del producto C 14,29%, total 100%. Eso es en lo que te dieron de resultado. Sí. La respuesta. Lo que es correcto, pero no me doy cuenta. A ver, vamos, déjame que copio los datos yo al Excel, así lo hacemos ahí. 50 y 50. Y lo mismo me pasó con lo del porcentaje del total de columna. Pero capaz que no sé, si alguien lo sabe, no los quiero atrasar. No, lo hacemos, no importa. Viene Si bien, alguien lo Lori. sabe, mejor. Mari, te dije. Si alguien lo sabe, mejor, ¿eh? Pero si no, lo cargo al Excel, así lo hacemos. No, yo lo que hice fue pasar todo a porcentaje. Y después interpretaba los totales de porcentaje de fila. No sé, como dijo hoy Hugo, el tanto por ciento daba tanto. Lo tengo hecho acá, a ver. Sí, yo hice eso, pero por ejemplo, ya no sé por qué difiere el A. En no me gusta, en uno dice 10% y en el otro 47,62 y en el otro 50. Ahí así yo calculo los porcentajes, ¿no? Dejo de compartir, ¿no? Bueno, ¿Sí? bueno. Ahora yo
Ahí comparto yo, así ustedes ven lo que estoy haciendo. Ahí tengo los datos originales que ustedes me dieron y ya calculé los totales acá, ¿no? Que no estaban ahí en la tablita esa. ¿Sí? Creo que los cargué bien. Ahora voy a hacer una triquiñuela para que sea más fácil. Bien. Ahora, puedo calcular el porcentaje de A entre me gusta y no me gusta, ¿sí? Que obviamente va a dar 50 y 50, va a dar 100%. Acá en B, ¿cuánto va a dar el porcentaje de me gusta y cuánto de no me gusta para B? Voy a tener que tomar el 160 dividido el total de esa columna, ¿sí? El 200. Y llevarlo a porcentaje, ¿sí? Y este dividido 200 y llevarlo a porcentaje, ¿sí? Y como esto lo voy a poner como una sumatoria, me va a dar 100, ¿sí? Acá no lo hice porque justo está. Lo mismo hago acá, divido esto por 200 y este por 200 y hago la sumatoria y los convierto en porcentaje a todos. Epa, ahí. Claro, eso sería el total columna. Claro, y acá hago esto, también lo divido por 500 ahora, ¿sí? Dividido 500. ¿Cuál dividido 500? Me perdí. El total de me gusta. Ahí voy. No, está viendo los totales. Es decir, 500. ahora, ¿cuántos habría no me gusta? 395 sobre 500, o sea, el 79%. Por ciento. ¿Se ve? Eso es para el total. Bien. Esto es pensando que cada columna tiene el 100% acá. Pero yo podría hacer una tabla donde hago el 100% horizontal, ¿sí? Entonces... Ah, en esa no me salió, en la horizontal, o sea, en total El de fila. Claro. Entonces, vamos a hacer esto. Voy a copiar esto acá abajo. ¿Sí? Pero sería lo mismo, 50 dividido 395 y así. Eso sería 50 dividido 395. Ah, no, porque tengo la sumatoria aquí. Perdón. Está bien, pero tomaríamos cada uno sobre 345, es decir, 160 dividido 345 y 185 dividido 395. Claro, acá sería... Y después lo sumamos a esos tres. Espérate que lo hago, así lo tienen ustedes. Perdón. No tengo problema, pero quiero hacerlo así les queda a ustedes. Si yo acá pongo la sumatoria, ¿cuánto debería dar la sumatoria del me gusta horizontalmente? 100. 100. Lo que pasa es que yo lo tengo sin porcentaje. Cuando lo convierta a porcentaje, me va a dar 100. 100. ¿Sí? Lo mismo voy a hacer con este. Tomo este 50 de acá arriba, del no me gusta, lo divido por el 105 y ahí lo tengo. ¿Sí? Arrastro así y ahí tengo eso. Era fácil. Me taré ahí, perdón. Y el total no es este total, está mal este total, porque acá lo que tengo que hacer es más 100, el total de A, dividido los 500, que es el total general, ¿sí? 20%. 200 dividido 500 y 200 dividido 500. ¿Sí? Y ahí pongo porcentaje y tengo la tabla con los porcentajes de manera horizontal. Es decir, si tengo que hacer el porcentaje así, divido por el total de la columna, ¿sí? De cada columna. Y si lo quiero horizontal, porque quiero el total fila, calculo esto. ¿Cómo leería esta tabla de acá?
¿Para qué me sirve? Para interpretar qué variable. ¿La de me gusta, no me gusta o la de ABC? Lo que yo puedo hacer es comparar cuántos me gusta de A con respecto a B o con respecto a C. Esto lo que me dice es que los que más le gusta, ¿cuáles son? ¿A dónde no? C. C. El El C. C porque es el más alto. C. Pregunto C. ¿Sí? Y el que menos gusta, ¿cuál es? El A. La- La. Muy bien. Acá, ¿qué estoy comparando? Lo mismo, pero en porcentaje. Eso, de alguna forma lo mismo, pero en porcentaje. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Se entiende eso? Ujú. Bien. ¿Quedó claro ahora lo que estábamos buscando? Sí. Bien. Y después, para ver si son independientes o no, a mí eso mucho no me quedó claro. Ajá. ¿Y cómo hacen para ver si eran independientes o no? ¿Cómo les dijo Pero Carlos lo eso que tenían no que lo hacer? vimos. Depende No lo del dijo. gráfico, ¿o no? ¿Del gráfico? Esa era mi duda, porque no lo vimos. No lo vimos. No vimos independencia. Ah, bien. Entonces no le vamos a pedir independencia si no lo vieron. Puede ser que en la guía esté, pero si no lo Claro, vieron, no. porque no, nosotros solamente hicimos lo de las marginales y las conjuntas, por ejemplo, que nos decía, sí, las preguntas eran esas, que está también en la guía. Pero después si eran dependientes o independientes, no. Bien, entonces no les vamos a pedir independiente o no independiente si no lo vimos en clase. ¿Eh? Bien. ¿Alguna cosita más de esto, de las bivariadas? Todo. No, lo de regresión, no sé si... Ok, ¿y qué vieron de regresión? ¿Qué les mostró Carlos? Vieron una tablita de pares ordenados, una variable X y una variable Y. Sí, horas de estudio y calificación. Eso. Hicieron ¿qué gráfico corresponde ahí para hacer? ¿Cómo se llama el gráfico? ¿Le dijo Carlos cómo se llama el gráfico? No se te escucha, Mariela, tenés el micrófono apagado. La recta, hicimos. ¿Seguís apagada, Mariela? Diagrama de dispersión se llama. Lo que ustedes hicieron es un diagrama de dispersión. ¿Sí? A ver. Eso sí. Siempre es así, a ver si me equivoco, Hugo. Siempre primero, cuando hago regresión, el diagrama de dispersión me va a servir para saber si puedo calcular si hay relación o no de las variables. ¿Y qué tipo de relación hay entre las variables? Si la relación ¿Y es qué tipo? lineal, O sea, que cuando ascendente o claro. descendente, o si en primero realidad que tiene eso una para- forma rara o cosas por el estilo. Para aclarar que lo primero que hago es el gráfico de dispersión para ver si me sirve hacer todo lo demás, todo lo numérico. Exactamente. Ok. Después que tuvieron eso, ¿con qué lo hizo Carlos? ¿Con algún ejemplo que subió a la plataforma después? ¿O tienen allí algún ejercicio a mano rápido? Y hay un ejercicio. Creo que lo subió Carlos. Sí. Bueno, pero a ver, si tienen uno de la guía, ahí estoy entrando al aula. Trabajó con el 2. Que ya estaba, El el 2.31, ¿no es? 231. Sí. Es cortita ese. Con el 2, ¿cuánto me dijiste? 2, 3, 3, 1. 1. No, bajé la guía de preguntas y no la guía de... Claro, este es el mismo que está explicado en clase, en los videos. Claro. Claro. Que es horas estudiadas y la calificación recibida. Bien. ¿Qué pasa? ¿Por qué no respondés? Está lenta el aula. ¿Tenés frío, hijo?
Ahora sí, parece que sí. Me dijeron el 2 punto, Yo tengo ¿cuánto? El 2, ¿cuál es el que hicieron? 2.31. 231. 231. 2, 3. Ok. Número de horas estudiadas para el examen y la calificación recibida. Bien. Voy a hacer el 232. A ver si me puedo... Ay, no me deja copiar los datos. A ver si me los deja copiar ahora. Desgraciado, déjame copiar los datos. ¿Hacemos el 232? Sí. O por ahí el 233, que es más fácil porque es más chiquito como para... Bueno. 233. Ahí lo comparto para todos también. 233. Bien. Lo primero, bueno, dice, se realizó una investigación y se reunieron datos de una muestra de 10 pizzerías ubicada cerca de los centros estudiantiles. Y dice que la población estudiantil en miles y la venta en miles de pesos de pizzas, ¿sí? En 10 pizzerías, ¿sí? Indique y clasifique las variables. ¿Cuáles serían las variables bajo estudio? Independiente y dependiente. No, la población estudiantil y las ventas de las pizzas. Bien, y además, ¿cuál es la de independiente y cuál es la dependiente? La dependiente es la venta, porque depende de cuánto consuman los estudiantes. Muy bien, perfecto. Bien. X. Realice el gráfico correspondiente. A ver. Parece que me va a dejar. Parece que me va a dejar, parece que me va a dejar. No, desgraciado. Esperen un minuto. Se lo dictamos, si no, Hugo. No, espérate que lo voy a arreglar yo acá en el Excel. Dejo de compartir un segundito nada más, porque si no, no veo lo que quiero hacer, porque lo puedo poner texto en columna y creo que me lo va a dejar hacer fácil. No. No, sí, voy a tener, me lo van a tener que dictar porque está complicado para... No me lo estás... Ah, ya sé, a ver. Pruebo una vez más y si no me deja hacer lo que yo quiero... No, vamos, me los dictan mejor. Entonces, población, ventas. Ahí lo comparto. Ah, pero no lo voy a poder copiar yo, sino entonces 103, 1... ¿Querés que te dictamos los valores? No, los estoy viendo yo en mi pantalla también. 16, 1.4, 15, 1.6, 18, 1.8, 18 también, 2, 20, 2.2, 24, 2.4, 22, 2.6, 23 y 2.8, 24. Bien. El gráfico correspondiente, ustedes ya me dijeron que es un diagrama de dispersión, ¿sí?
que es el grafiquito este en Excel, ¿sí? Que ahí nos muestra, ¿sí? La Pero cantidad. no estamos viendo el Excel. ¿No? Estamos Ah, viendo, no, tengo que... No, ya sé. No muestra las dos cosas simultáneamente. Ahora sí. Bueno, ahí tengo la tablita. Borro el gráfico. ¿Sí? Insertar. Voy acá a diagrama de dispersión. ¿Sí? El de los puntitos y ahí tengo. ¿Sí? Entonces, obviamente esto es la población en miles y las ventas en miles. ¿Sí? Y ahí vemos que hay una relación de alguna forma lineal, podemos trazar una recta y ver qué pasa por el medio los datos, ¿sí? O sea que podríamos ajustar con una recta. ¿Y sería dependiente positiva o negativa la recta? Positivo. Positivo. Positiva. ¿Y qué significa que tenga pendiente positiva? Que a medida que X aumenta Creciente. su valor, aumenta Y. Bien, y en este caso en particular, a medida que aumenta qué, aumenta qué. Que a medida que aumenta la población de estudiantes, aumenta la venta de pizza. Muy bien, perfecto. ¿Qué otra cosa preguntaba? Aparte del gráfico. Carlos, Interprete en Hugo, términos perdón. del estime la Hugo. recta del mejor ajuste e interprete en términos del problema. Sí, Eduardo. No, no, está bien. Ahora porque estamos haciendo este ejercicio, pero ¿cómo nos damos cuenta cuál es X y cuál es Y para poder no equivocarme ahí? Y a ver, ¿quién contestó que dijo que era la población y la X y las ventas Y? Yara, creo Yo. que no. ¿Por qué? Sí. Porque X es la población, porque, o sea, depende de la población de estudiantes, que son los que consumen la pizza, la cantidad de pizza que se vende. Por eso X sería la población e Y serían las ventas. Porque en la recta, en el gráfico, digamos, los valores de Y dependen del valor de la X. Eduardo, nunca podría ser que la venta de pizza, más venta de pizza haya más población. Es al revés, se venden más pizza porque hay más población, ¿sí? La causalidad viene de que al haber más población hay más venta de pizza, ¿sí? Bien, ¿Está? bien, bien. Bueno, ¿qué nos pedía después? Ah, ¿cómo hicieron para estimar la recta de regresión? estime la Tenían una formulita ahí, ¿no? Sí. ¿Cómo era la Pero fórmula? si yo no me equivoco, no hicimos, X no por Y aplicamos. dividido el desvío X por el desvío Y. A ver, No, si yo no Este me es el equivoco, coeficiente de correlación. no hicimos, no aplicamos la fórmula. La ecuación de la recta no la hicimos, me parece. ¿no calcularon la pendiente nunca? Sí. Sí, Igual el profesor ahí están poniéndole algo en el WhatsApp, Sí, Está preguntando En el Agustín mensaje cómo que hizo sí. la tabla en Excel, Hugo. Ah, espérame un segundo porque como tengo compartir no veía. Ah, bien, sí, ahora lo hago de nuevo el gráfico, sí, no hay el problema. jueves vimos lo de la recta de regresión. Bien, le muestro cómo hacer el gráfico de nuevo. pero Marco el todos los estimado, datos. eso no lo vimos. ¿Cómo hacer el gráfico? ¿Lo vieron o no? Pero igual no creo que les pidamos que hagan un gráfico. Pero bueno, No, un insertar. compañero pedía. No, justo Sí. Agustín preguntó en el chat, profe, cómo hizo, si puede repetir cómo hizo el gráfico, por favor. Listo, ahí lo repito. Marco todos los datos. Tengo que tener la X primero y la Y después. Eso sí. Esta tiene que ser la X y esta tiene que ser la Y. Marco todo el rango de datos. Voy acá a gráfico y busco este que dice gráfico de dispersión XY. Doy un clic y marco el primero y ahí me hizo el gráfico de XY o de dispersión. ¿Sí? Y ahí tienen el grafiquito. Bien. ¿Cómo? Listo, ahí estamos. ¿Cómo calcularon la pendiente de la recta? ¿Vieron la fórmula para calcularla? ¿No? Sí, la fórmula de la pendiente y de la ordenada sí, pero la ecuación en conjunto para mí no la vimos. No importa.
Para la ecuación, ¿cómo es la ecuación? Es I igual, no sé qué usó beta 0 o A o B, para no confundirlo con la nomenclatura. ¿Qué nomenclatura usó? La ordenada al origen. Porque nos dio I igual a MX más B, MX más B. pero después terminamos Después no sé viendo, o qué sea, la hizo pendiente cálculo. y la ordenada aplicada para... MX más B, así como escribí yo. Sí, O Por será. eso dijo que esa era La la fórmula matemática. matemática, claro. Sí, pero no vimos B0 y B1. O sea, vimos pendiente y vimos ordenada, pero no vimos la nomenclatura de B0 y B1. Bien, no importa. El B que está acá es la ordenada, ¿sí? En esta formulita que yo le estoy mostrando acá, a ver si puedo agrandar un poquitito. ¿Sí? La que no acompaña la X es la ordenada, y la que acompaña la X es la pendiente. ¿Por qué? Porque es lo que dijeron. A medida que aumenta la X, ¿cuántas unidades aumenta la Y? ¿Bien? Para calcular la pendiente, ¿cómo les dio la fórmula para calcular la pendiente? Covarianza, XY sobre varianza. La covariancia de X y dividido la variancia de ¿quién? de X De X. La varianza. Muy al bien. cuadrado. Sí, o la variancia de X, Sí, ¿no? claro, es la variante. Bien. Entonces, para que hagan ese cálculo le tenemos que dar o la covariancia y la variancia, si no, no podrían calcular la pendiente ustedes, ¿sí? Para calcular la ordenada, ¿qué fórmula les dio Carlos? Y promedio, Promedio de I menos X promedio. menos la pendiente por promedio de X. No. Y promedio menos X promedio por la Menos X pendiente. promedio por la pendiente. Bueno, yo la puse pendiente por el promedio, ¿no? Sí, De X, ¿sí? sí. Entonces, calculan el promedio de I, calculan el promedio, escribí cualquier cosa acá, pero el promedio, ¿sí? Y tienen los dos elementos, ¿sí? Entonces, si tienen estos datos, ¿qué tendrían que calcular primero? Los dos promedios también, ¿no? Sí. Podríamos calcular acá el promedio, yo lo voy a calcular con no sé si Carlos le dio la fórmula de Excel, hay una fórmula en Excel que calcula el promedio, no importa si no, ustedes lo pueden calcular como siempre lo calculan. Ese es el promedio de X, 1,9, y ese es el promedio de Y, 19,3, ¿sí? Hoy la tengo con que me salteo los datos, estoy disléxico. Bien. Y después tendríamos que tener la covariancia de X y la variancia de X, que seguramente se las vamos a dar. La variancia de X ustedes la podrían calcular, ¿sí? Porque tienen todos los datos y podrían calcular la variancia de X. Y la covariancia, le tendríamos que dar los dos datos. Yo la voy a calcular acá con una formulita. No se preocupen por la fórmula, nosotros se las vamos a dar si son esas, para que la calculen. Esa sería la variancia de X. Y la covariancia de X, y también la voy a calcular yo con una formulita. A ver si funciona. No. Pero, no, ¿qué me hizo?
Bien, asuman que esos son los valores. Supónganse que nosotros les damos promedio de X, promedio de Y, variancia y covariancia. ¿Cómo calcularíamos la pendiente? Entonces acá tenemos la formulita. Sería la covariancia dividido la varianza. eso. Diría que la pendiente es 6,15. Si esa es la pendiente, vamos a calcular ahora la ordenada al origen. ¿Qué tendría que tomar ahora? El promedio de I, ¿y cuánto es? Menos la pendiente. ¿Pero cuánto es el promedio de I? Acá tienen los datos. 19,3. Eso. Menos la pendiente por el promedio de X. Promedio de X. Bueno, cualquier cosa dice. Por el promedio de X. ¿Cuánto es el promedio de X? 1,9. Bien. Y ahí tendríamos la ordenada al origen y la pendiente. ¿Sí? ¿Cuál es la pregunta siguiente que viene a esto? Supongamos que estén bien los cálculos, que nosotros les dimos bien los cálculos y eso ustedes ya calcularon esos datos. ¿Qué más le pedía el ejercicio? ¿Interpretar qué? No, decía, estime la recta del mejor ajuste e interprete en términos del problema. Bien, tenemos que interpretar en términos del problema, o sea, la recta sería esta, ¿no? O sea, si la quiero escribir completa, y sería igual a la pendiente 6.15, voy a poner, por X, ¿sí? Más la ordenada al origen 7.61, ¿no? ¿Sí? La simplifiqué, no le puse todas las decimales, ahí tienen. Ahora tenemos que interpretar en términos del problema los valores de la pendiente y la ordenada al origen. Vamos primero con la ordenada al origen, que es de 7,61. Quiere decir que no hay nadie, porque esta ecuación, ¿cuándo quedaría igual a 761? Cuando X es 0, es decir, que no hay población. Quiere decir que si no hay población se venden 7,61 millones de pesos de pizza. ¿Razonable? No. No es razonable, porque si no hay población no podría haber venta de pizza, digamos. Salvo que, qué sé yo, fuera una cosa extraña. ¿Por qué no se puede interpretar la ordenada al origen? Porque no tengo observaciones cerca de población igual a 0. Es solo un elemento para que la recta pase lo mejor posible cerca de los puntos. ¿Y cómo interpreto la pendiente? Esta sí se interpreta siempre. ¿Y cómo se interpretaba? ¿Carlos les enseñó? Algo yo escuché como que sí ustedes habían dicho. Por cada unidad que... Por cada unidad que aumenta X, Acá. aumenta Y. Bien, y si lo en términos del problema sería por cada unidad que aumenta ¿de qué? De venta. De población. La población, por cada millón de habitantes que aumenta la población, las ventas de pizza ¿en cuánto aumentan? En miles de pesos. 6,15, ¿no? 6,15 mil pesos. Millones de pesos, porque creo que están en millones ambos números, ¿no? Sí, estaban en millones, ¿no? En miles. Ah, no, en miles, perdón. Miles de pesos. Sí. 6,15 miles de pesos la venta de pizzas, ¿sí? Esa sería un poco la respuesta que estamos buscando cuando ustedes hacen eso, ¿sí? Sí. Y no sé si les enseñó cómo hacer una estimación o no una vez que tienen la recta de regresión. ¿No vieron eso o sí? No lo vimos, pero... ¿Cómo sería? Imaginen, el ejercicio dice, prediga cuál sería la venta si la población estudiantil asciende a 8,8
millones de estudiantes, o miles de estudiantes, perdón, está en miles, yo estoy con los millones. ¿Cómo harían con esta fórmula? ¿Dónde está la población en la fórmula? En 6,15x. Claro, la En X sería la que vale 8,8. 8,8. Entonces, 6,15 por 8,8 más 7,61 me daría una estimación de cuánto sería la venta en miles de pesos de pizza para una población de 8,8. ¿Sí? El 8,8 tiene un problema porque también está muy lejos, como el 0 estaba no incluido en esta medición y el 8,8 está muy lejos, no conviene hacer una estimación cuando el valor está muy separado del conjunto de datos. Pero no, eso se los cuento para que lo sepan, no porque lo vayamos a preguntar. ¿Está? Bien. Y esto es más o menos lo que pedimos de bivariado, o sea, no hay mucho más de lo que pedimos de bivariado hasta acá. Después cuando lleguemos a regresión al final del curso sí vamos a ver algunas cositas más, pero por ahora es lo único que le vamos a pedir. Para los que les guste Excel, hay una forma de calcular el modelo que es parado en los puntitos del gráfico, agregar línea de tendencia, botón de la derecha, salgo, me paro acá, botón de la derecha, agregar línea de tendencia, y ahí me puso la línea de tendencia. Si me paro sobre la línea de tendencia, ¿y por qué no me deja parar ahora? ¿Dónde fui? ¿Ah? Formato de la línea de tendencia. ¿Y por qué no me deja ver las cosas ahora? Desgraciado. Ah, que la tengo, yo no la estoy viendo. Lineal. Presentar ecuación en el gráfico, y ahí fíjense que me muestra lo que nosotros calculamos a mano, el 615,15 por X, más 761,21 que nosotros calculamos a mano. Excel lo hace por nosotros. Digo, para aquel que en algún momento quiera usar Excel y poder ver la ecuación de la recta directamente en el Excel. ¿Sí? Pero esto es un agregado para que ustedes lo tengan ahora, no para otra cosa. Bien. Con esto estaríamos todo lo que pediríamos de bivariado. Pero sí, adelante, pregunten. No, con el gráfico que tenías recién, lo habíamos visto con Hugo, digo, tratamos con esa línea que trazaste de tratar de contener la mayor cantidad de puntos posible lo más cercano. Es decir, nunca parto de cero, sino que busco trazar esa línea para contener la mayor cantidad de puntos. La línea esa, yo la podría trazar a mano, ¿sí? Podría trazar muchas líneas por acá, digamos, que se me ocurran. Sí, sí, la idea es contener la mayor cantidad de puntos, pero digo, es decir, nunca voy a partir de cero. Es decir, porque no sé dónde voy a trazar esa línea para contener. A ver, lo que yo busco es que la distancia de cada uno de estos puntitos, a ver, voy a agrandar el gráfico un poquito. Lo que yo busco es que la distancia del punto a la recta, si yo trazara todas las perpendiculares de los puntos a la recta, ¿sí? Lo que busco es que la distancia de los puntos a la recta sea lo más pequeña posible. ¿Sí? Sí. Como los puntos voy a tener puntos por arriba y por debajo, tendré diferencias positivas y negativas. Una de las condiciones que se le pone para encontrar la mejor recta de ajuste es que las diferencias se compensen y sean iguales a 0. ¿Sí? Busco la recta que acomodada me dé la recta que más los puntos, la suma de los positivos y los negativos me dé 0. Pero además que esa suma sea mínima cuando los valores están elevados al cuadrado. Por eso se llama el principio de mínimos cuadrados, que no lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver un poquitito más adelante. Pero la recta que voy a buscar es una recta que cumple esas condiciones, que las distancias sean mínimas a la recta, ¿sí? Entonces, hay una única recta que cumple esas funciones, que es esta que nosotros encontramos acá, ¿sí? Sí. Esa es la recta óptima que hace que las distancias sean mínimas respecto de la distancia de los puntos a la recta sean mínimas. Eso es lo que
estamos buscando. Podría trazar muchas, pero yo busco esta que es la óptima, Eduardo. ¿Sí? Perfecto. Ahí. ¿Está bien? Sí. Bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta? De esto que les haya quedado, de la parte teórica o de ejercicios. Mariela, no se te escucha. En la guía de estudio ¿Sí? hay unas preguntas que hablan de correlación. La última, la 20, dice, ¿cuáles son las restricciones para las predicciones en base a la recta del mejor ajuste? Lo que dijo recién, ¿no? De los valores que no se... Que los valores para yo hacer la predicción tienen que estar en el rango de observación de la variable X. Es eso, listo. de alguna forma. Vale. Después... Perdón, correlación, ¿vieron cómo se calculaba? ¿Y cómo se calculaba la correlación? La covariancia de XY sobre desvío de X el por el desvío de X por el desvío de Y. Bien, yo acá tengo variancia de X, variancia de Y. Para calcular la correlación... ¿No se ve el Excel? Ah, sí, porque tengo que pasar de acá a acá y compartir. Bien. Yo ahora calculé también la variancia de X, ¿sí? Y voy a calcular la correlación. Entonces me dijeron que es la covariancia dividido la raíz o el desvío de las variancias. El desvío de X por el desvío de Y. Bien. Yo puedo hacer una cosa y es sacar raíz cuadrada de, perdón, ahí, de la variancia de X por la variancia de Y. Que es lo mismo que calcular los desvíos. ¿Sí? Si yo podría calcular los desvíos acá, ¿no? El desvío, ¿cómo sería el desvío? Si tengo las variancias. La raíz cuadrada de la raíz variable. cuadrada. Eso. Entonces yo podría hacer la raíz de la variancia, la otra raíz, ¿sí? Por las propiedades que tiene la raíz cuadrada respecto al producto, yo puedo hacer el producto de las variancias y sacar raíz afuera, o hacer las dos raíces y multiplicarlas, ¿no? Por eso. Y este coeficiente de correlación que da 0,95, ¿qué nos dice? Si lo tuvieran que interpretar en términos del problema. ¿Intensidad? Que tiene una relación positiva. Fuerte. Tiene una relación positiva, fuerte, ¿entre quién y quién? Entre menos Entre 1 la y 1. variable X y la variable Y. ¿Y cuáles son las del problema en particular? Entre Entre la población población de y- estudiantes y las ventas de pizza. Exactamente. Bien. Y ahí más o menos estamos con la interpretación que les vamos a pedir. ¿Bien? Entonces cada vez que me acerco a uno le pongo relación fuerte. Exacto. En general, cuando estamos arriba del 80 y pico, es una correlación fuerte. Se Claro, ve en el digamos. gráfico, si les mostráramos el gráfico, ahí comparto de nuevo el gráfico. ¿Qué significa que hay una correlación fuerte? Que los puntos están bastante cerquita de la recta. Si los puntos estuvieran bastante alejados de la recta, la correlación va a bajar significativamente. ¿Sí? Estarían muy dispersos. No tiene Los puntos estarían más dispersos, exactamente. ¿Sí? Y siempre es entre -1 y 1, ¿verdad? El coeficiente de correlación siempre es entre -1 y 1. Ok, más cercano a 1, más fuerte es la relación. ¿Más cercano a 1 o a -1? En los dos extremos. ¿Sí? Claro, claro, es Porque esto que puede ser explicaba una relación recién. negativa. Es Pero muy, lo tienen que pensar en valor absoluto, o a cercano a 1 o a -1.
Más cercano a Lo que 1 es cambia fuerte, es pero puede negativa ser la relación. positivo o podría ser negativa, digamos, la relación. ¿Sí? Claro. ¿Bien? Si bien sería más cercano a 1 o a -1, digo, ¿cuál sería todavía fuerte? ¿Qué porcentaje? ¿70, 0,7, 0,8? 0,7, 0,8, ya estamos en una correlación fuerte. 0,9, como esto, 95, es muy fuerte la correlación, ¿sí? Muy alta o muy fuerte. Igual no importa, digo, a ver, el límite, no hay un límite estricto ahí, digamos. Lo que no puede decir que sería baja, digamos, ¿sí? Ahora, si ponen 0,6, que es fuerte, está bien. 0,9 obviamente es muy fuerte, ¿sí? Tendría que estar muy alejado la interpretación para que lo consideremos mal. ¿Está? Bien. Bien. ¿Alguna pregunta más? Bueno, subo la grabación, ahora la